Es por esto que para darnos una mayoría de la capacidad de la tarea, basta con considerar algunos de los grandes marcos de análisis, de los diversos posibles, en las líneas que hemos impuesto y que existe una teoría general del conflicto. Si bien algunos de los autores sostienen la necesidad de su existencia, como por ejemplo encontramos al Sate, que nos afirma, creo que es necesaria una teoría general del conflicto, no solo para ayudar a explicar, predecir y tratar algunos elementos del comportamiento humano, sino porque además constituye la base de la comprensión para los conflictos particulares. Siendo así, frente a las dudas propias del momento en que se está construyendo una nueva disciplina, solo cabe recordar la importancia de la contribución al campo del estudio de los conflictos que ha tenido y tiene la psicología. Vale la pena recordar que algunos grandes marcos de análisis del conflicto pueden ser constituidos desde aportaciones muy significativas. Siendo así, encontramos en 1987 a Vincent Fissas, el cual efectuó un amplio resumen al respecto. Este autor, al analizar las distintas escuelas que tratan de explicar el conflicto, sostiene que sus puntos de vista son totalmente geológicos para explicar determinados fenómenos en etiología, hablando de los animales en conflictos o etcétera, lo cual evidencia la amplitud del campo en que nos movemos. Así pues, adoptar una única perspectiva supone una autolimitación que siempre debe ser tenida en cuenta en la interpretación de datos, pero que al mismo tiempo tiene la ventaja de tener clara la forma en que nos acercamos al conflicto. Aunque sin embargo, si quiere una única perspectiva sigue siendo excesivamente amplia para abordar un tema que es totalmente transversal. Fisker, Marcus y Nisbets en 1998 elaboran un modelo para comprender mejor el paso de la realidad colectiva a la acción diaria. En el mismo se parte la realidad colectiva que se canaliza a través de los procesos psicosociales, como son el lenguaje, el sistema social o entre otros, para focalizarse todos en los mundos individuales, llámese escuela, casa, lugar de trabajo, lo cual a su vez origina nuevas estructuras psicológicas que son las que definen en último término la comprensión de la mejor acción que resulta de una perspectiva social. Es por esto que para darnos una mayoría de la capacidad de la tarea, basta con considerar algunos de los grandes marcos de análisis, de los diversos posibles, en las líneas que hemos impuesto y que existe una teoría general del conflicto. Si bien algunos de los autores sostienen la necesidad de su existencia, como por ejemplo encontramos al Sate, que nos afirma, creo que es necesaria una teoría general del conflicto, no solo para ayudar a explicar, predecir y tratar algunos elementos del comportamiento humano, sino porque además constituye la base de la comprensión para los conflictos particulares. Siendo así, frente a las dudas propias del momento en que se está construyendo una nueva disciplina, solo cabe recordar la importancia de la contribución al campo del estudio de los conflictos que ha tenido y tiene la psicología. Vale la pena recordar que algunos grandes marcos de análisis del conflicto pueden ser constituidos desde aportaciones muy significativas. Siendo así, encontramos en 1987 a Vincent Fissas, el cual efectuó un amplio resumen al respecto. Este autor, al analizar las distintas escuelas que tratan de explicar el conflicto, sostiene que sus puntos de vista son totalmente geológicos para explicar determinados fenómenos en etiología, hablando de los animales en conflictos o etcétera, lo cual evidencia la amplitud del campo en que nos movemos. Así pues, adoptar una única perspectiva supone una autolimitación que siempre debe ser tenida en cuenta en la interpretación de datos, pero que al mismo tiempo tiene la ventaja de tener clara la forma en que nos acercamos al conflicto. Aunque sin embargo, si quiere una única perspectiva sigue siendo excesivamente amplia para abordar un tema que es totalmente transversal.
Fisker, Marcus y Nisbets en 1998 elaboran un modelo para comprender mejor el paso de la realidad colectiva a la acción diaria. En el mismo se parte la realidad colectiva que se canaliza a través de los procesos psicosociales, como son el lenguaje, el sistema social o entre otros, para focalizarse todos en los mundos individuales, llámese escuela, casa, lugar de trabajo, lo cual a su vez origina nuevas estructuras psicológicas que son las que definen en último término la comprensión de la mejor acción que resulta de una perspectiva social. Dado que desde la percepción social entran las figuras de particular interés en el campo de la autocomposición de los conflictos, siendo la negociación y la mediación. Aparecen como de las más importantes, aunque Jarm en 1999 cita hasta 7 definiciones distintas y hace múltiples matizaciones. La idea se comprende mejor si nos remitimos a la función del mediador. No obstante, deseamos destacar que la mediación como técnica de resolución de conflictos funciona apoyada sobre dos grandes ejes, que serían el poder y la confianza. Se pretende que las partes en conflicto utilicen al máximo su propio poder y recursos y que el mediador mantenga en lo posible neutral e imparcial. Esto hace que se piense que mientras las partes son propietarias de su conflicto, el mediador lo que es del proceso de resolución de acuerdo con las mismas partes. La mediación puede ser vista como un proceso de desbloqueo de un conflicto a través de la intervención de un tercero que se remite a la propia capacidad de las partes para hallar solución de sus dificultades. Es por eso que se inicia su exposición citando tres casos, uno relativo a la familia, otro a una organización y el tercero de orden internacional para decidir que estos tres casos tienen en común procesos psicosociales en su base que deben ser analizados. Siendo así, cita como importante los siguientes procesos, como lo son la cooperación, la competición, justicia social, la motivación, la confianza, la comunicación, la atribución, la persuasión, el autocontrol, el poder, la violencia, los sesgos de juicio, la personalidad, el desarrollo, solución de problemas de grupo y creatividad, conflictos intergrupal, cultura, conflictos intratables, mediación, gestión de conflictos en grupo amplio, controversia, constructividad, cultura y conflicto. Este listado elaborado por un psicólogo social de referencia y visto solo desde una perspectiva psicosocial ya nos da una idea de la amplitud de los procesos subyacentes, así como de la existencia de un gran profundo entre práctica y teoría que reconoce el mismo autor. Dado que en cualquier caso es de interés seguir los razonamientos de Deutsch cuando efectuó una breve historia de la teorización acerca del conflicto contemplado desde el campo psicosocial, nos los abastece desde tres gigantes que deben ser tenidos en cuenta, como lo son Darwin, Marx y Freud. El primero sitúa la teorización de la lucha por la vida, el segundo, aquella lucha social que debemos de tener y el tercero, la lucha interior. Siendo así, se pueden destacar las aportaciones de Lewin cuando reporta la teoría del campo, tanto ha fructificado y su propia aportación, la de Leuch, que estudia los procesos constructivos y destructivos del conflicto y los procesos de cooperación versus competición. Recoge luego la teoría de juego con Neumann y Shin para plantear después cuáles son a juicio los campos actuales de investigación y que sitúan del siguiente modo. Primero, sabemos cuáles son las condiciones o condicionantes de los procesos de resolución de conflictos para que sean constructivos o destructivos, teniendo como esto una guía que circunstancias, estrategias y tacticidades conducen a una parte a actuar mejor que a otra en una situación de conflicto. ¿Cómo así? Dado esto, se puede contribuir a que si estas dos partes estratégicas se da que la otra parte sean capaces de alcanzar un acuerdo, que es lo que determina la naturaleza del mismo, o cómo puede una tercera parte, que es el mediador,
prevenir que un proceso se vuelva desconstructivo, constructivo y en todo caso, cómo reducirlo a ser un proceso constructivo, pasivo, desde el mediador y el receptor. La fuente del conflicto es adentrarse primero en la filosofía y la religión y cuanto opiniones existentes que pretendan dar cuentas a qué razón responde el ser humano. En 1987, Becano efectuó un amplio resumen al respecto. Este autor, al analizar las distintas escuelas que tratan de explicar el conflicto, sostiene que su punto de vista son totalmente insuficientes para dar cuenta del fenómeno. Conflicto, una práctica de resumir las visiones existentes históricamente. Algunos grandes procesos básicos del conflicto. A continuación hablaremos sobre unos autores, los tipos de conflicto y los procesos resultantes. Como primordial tenemos a Freud, conflicto entre el deseo y la prohibición. Esto trae en sí una represión y una defensa. Darwin decía, el conflicto entre el sujeto y el medio lucha por existir y se puede adaptar, o sea que busca la solución de una adaptación. Marx decía, el conflicto entre las clases sociales lucha por la igualdad, una jerarquía, una comparación social. Y por último tenemos a Piaget, conflicto en la toma de decisiones, lucha por ser, resolución de dilemas y aprendizaje. Una forma básica de resumir la violencia históricamente serían las siguientes. El conflicto y la lucha son innatos en todos los animales, incluyendo el ser humano. El conflicto se origina en la naturaleza de la sociedad y depende de cómo se ha estructurado. El conflicto es una aberración, una disfunción de los sistemas sociales. El conflicto ocurre porque es funcional para el sistema social. El conflicto ocurre porque se presiona un objetivo incompatible. Es por esto que existen dos procesos fundamentales que nos ofrece su visión de qué procesos psicosociales entienden como subyacente a la autorización del conflicto y cuáles deberían a su juicio ser los objetos de investigación. Al referirse a los dominios o actuales de la investigación, sostienen que es importante centrarse en el poder, los motivos de la afiliación y la identidad social, dado que desde la teoría de la personalidad, particularmente en el campo de los rasgos personales, como predisposiciones del locus de control en cuanto que refleja grandes diferencias culturales y el género como elemento diferenciador para determinados casos. Seguido esto, los estilos de afrontamiento del conflicto a partir de los trabajos de Blakes y Moe, en los que sostiene que la investigación reciente ha trabajado esta teoría desde parámetros de interculturalidad y de competitividad, donde la teoría de la atribución es la que puede sostener que se deben analizar los sesgos que se producen y que conducen a distintas formas de manejar los conflictos, donde la formación de impresiones y la teoría de la identidad, en cuanto que son potentes fuentes de conflicto, las teorías explicativas de la agresión en cuanto que la agresión se utiliza como medio para resolver un problema. Es aquí donde se ve la frustración y la agresión nuevamente. Porque la teoría de la comunicación y competencia de Esbrin, Canary y Kupwatz, cuando juzgan, utilizan la evaluación de competencia que se hace en la interacción y la consideración crítica en el desarrollo del conflicto interpersonal. Finalmente, los autores revisan el estado de la investigación respecto del conflicto marital y familiar y las situaciones de negociación y crisis, siendo secuestros o entre otros, para terminar concluyendo que el conflicto interpersonal está en el centro de todos los conflictos con independencia de su nivel en el cual se esté presentando.